Bueno, vamos a empezar. Visita guiada a la exposición de Alberto Monte. Como habéis visto, un magnífico pintor a pesar de la juventud. Un magnífico pintor. No se oye bien, Miguel. ¿Eh? ¿Que no se oye? Joder. Bueno, os llamado, acerca un poquito, no sé, la cámara, no será. No, es un problema de que hablo bajito. Como digo, que es un magnífico pintor a pesar de la edad que tiene, que todo el mundo lo ve y dice, este es el pintor, qué joven, ¿no? Pues sí, muy joven. A mí me da hasta corte ponerme al lado suyo. Los Corrales, un pueblo que está aquí al lado, un pueblo magnífico que tuvo la suerte de tenerlo a él, ¿no? Como artista relevante allí, ¿no? Nacer allí. Su obra es la segunda vez que se expone en la galería, o la tercera. Hubo una primera que fue una colectiva en la que participó, todavía no había terminado la carrera y nos dejó con la boca abierta con las dos obras que presentó, ¿no? Dos obras magníficas que, por supuesto, ha ido superando. Y nada más que hay que echarle un vistazo a esta exposición para verlo. Un artista que tiene mucho recorrido por delante porque por fortuna está sabiendo conectar pues con el público así más en general, a través de los concursos, a través de las becas. Precisamente hoy lo tenemos aquí por casualidad porque le han dado una beca en París y está allí y ha venido escapándose. Una beca en París por un año entero, con todos los gastos pagados, vamos, una beca de las que se puede considerar una buenísima beca, ¿no? También hace un trabajo público, aparte del que hace para la galería, a través de murales, que si bien le interesa más el trabajo específico de la galería, ¿no? Pero es verdad que le está abriendo muchos caminos, porque su obra como muralista pues también excepcional, ¿no? El currículum no puede tener, con su edad no puede tener un currículum amplísimo, pero el poco que tiene está pues bordado, y no digo yo por lo de trabajar con nosotros, porque eso sería más que echarle un piropo a echármelo a mí, que lo elegí, pero es verdad que es un artista que, bueno, habéis visto lo que hace y es espléndido. No me quiero enrollar porque su obra la va a explicar él mejor que yo. Y yo lo que sí me gustaría deciros antes de empezar es que al final participéis. ¿Por qué? Porque es un artista que le interesa saber la opinión de quien ve su obra. Le interesa saber la opinión, saber las sensaciones que se han tenido con respecto a su obra, preguntarle las cosas que se hayan quedado en el tintero de lo que no haya dicho, ¿no? Preguntarle sobre ellas. Eso yo lo voy a decir en vez de él para no forzarlo, pero que me gustaría que lo hicierais al final, que os animarais y preguntarais o comentarais la obra suya. Alberto Monte, aquí lo tenéis. Hasta ahora. Bueno, pues lo primero de todo, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acercar y sacar un hueco para acompañarnos a esta visita guiada, a pesar del calor que hace en Sevilla y bueno, de las temperaturas que no es agradable del todo. También, obviamente, muchísimas gracias a Miguel por la presentación y a todo el equipo de la galería. Como ha comentado, pues es la segunda exposición individual que hago en la galería
y para mí es pues una suerte y un honor pues formar parte de esta casa en donde la confianza y la libertad creativa es total y el trato inmejorable. Así que muchísimas gracias a Berimbau por la oportunidad. Y bueno, antes de empezar, me vais a permitir que saque una chuleta por si se me olvida cualquier cosilla. Son muchas cosas y no quisiera que se me olvide nada. Y bueno, pues como comentaba, pues estamos en la segunda individual, donde aún crece, una exposición que aborda el tema del paisaje. Como podemos ver, la exposición se constituye en unas 17 piezas y bueno, la verdad, siendo sincero, el título ha sido de las cosas más difíciles casi de la exposición. Hablándolo justamente con Eladio, un amigo que es el que ha escrito el texto de la exposición que acompaña la muestra, que por cierto también Eladio Aguilera pues tiene también una exposición en el CAC magnífica que os invito a que vayáis a verla. Y nada, un poco comentando con Eladio, pues entre muchas charlas, mensajes por WhatsApp, audio, llamadas, visitas en los estudios, sí que teníamos claro que la exposición, bueno, el título de la exposición no quería, o al menos yo no quería que fuese excesivamente explícito, sino que fuese corto y sugerente, ¿no? Entonces surgió la opción del título que lleva la exposición, donde aún crece, que un poco explica la lógica interna de la exposición, de los cuadros, y bueno, me voy a parar un poco a desglosar un poco el porqué del título. Lo voy a dividir en las 3 palabras que lo componen, donde aún crece, y bueno, la primera palabra, donde, añade una espacialidad, ¿no? Como comentaba antes, pues el tema que vengo tratando en mi obra, tanto en la obra de estudio como en la obra mural, es el paisaje. Entonces esta primera parte del título, que aporta esa temporalidad que comentaba, pues lleva el protagonismo de la exposición hacia el territorio, ¿no? Hacia el paisaje. Un paisaje que en este caso pues es conocido, es cotidiano, gira en torno al paisaje o el territorio de mi pueblo, como ha comentado Miguel, en Los Corrales, que está en la Sierra Sur de Sevilla, y luego hay algunos cuadros que pertenecen a experiencias o viajes que he ido teniendo en estos años en los que he ido pintando la exposición. Por otro lado, la UN pues añade también un matiz de temporalidad, donde también hace referencia a algo que sucede a pesar pues de poco de las adversidades, ¿no? También en la exposición, si vemos, hace como una especie de, no homenaje, pero sí una atención hacia elementos vegetales o paisajísticos que son secundarios, que pertenecen a los márgenes periurbanos y donde bueno, yo hago una atención concreta hacia esa vida discreta que persiste o se adapta pese hacia las adversidades. Y luego ya por último, la palabra crece, pues además de que habla de los propios elementos de los cuadros, ya que muchos de ellos pues tienen ese estado de crecimiento o de floración o de germinación, pues bueno, hace esa referencia, pero también la hace de una manera metafórica, ¿no? El crecimiento también lo entiendo como durante todo el proceso en el que he pintado toda la exposición, hay un crecimiento propio de los cuadros, un crecimiento de la atención y un crecimiento también hacia esa capacidad que he tenido de poder relacionarme con el entorno. Al final los cuadros, pues al menos yo lo entiendo como si fuesen una especie de herramientas de aproximación o de conocimiento hacia la realidad. Luego, bueno, por comentar un poco de dónde surgen algunos de los cuadros, la mayoría de ellos, o muchos de ellos, parten de mis propios paseos que hago a diario en el pueblo.
en estos paseos hay una presencia que para mí es importante, que es la presencia de mi perra, de Dana, en el que juntos, pues en esos paseos que hacemos, suele ser al atardecer, al anochecer, a través del binomio que generamos, en ese transitar, cambia la mirada, o al menos yo tengo otra mirada complementaria hacia ese paisaje. Muchas de las piezas vemos que hay un punto de vista que no es el natural, que está mucho más bajo, como pueden ser esta pieza que tenemos aquí o la principal, la verde, que por cierto da título a la exposición. Pues bueno, la presencia de mi perra pues también participa de manera activa en el desarrollo de la exposición. No sé, los que tenemos perros, yo creo que me entendéis, porque muchas veces en los paseos, pues cuando soltamos al perro, pues a lo mejor estamos más pendientes a ellos que del entorno. Entonces también, donde ella se fija, pues me fijo yo y hay como una relación híbrida entre los dos que para mí al menos es importante y de alguna manera pues hay un guiño a ella en esta exposición. Las piezas, pues son cuadros que parten del paisaje, de elementos vegetales, pero tampoco pretenden ser obras paisajísticas monumentales, más bien son acercamientos cercanos, valga la redundancia, que pueden ser un poco discretos, en el que bueno, intento ponerme retos pictóricos, intentar ver la realidad desde un prisma un poco distinto. Pues como comentaba, los cuadros pues los utilizo eso como la ciencia, pero de manera diferente en el sentido de que a través de ellos me acerco a mi realidad más inmediata, ¿no? Ya que bueno, la exposición habla un poco precisamente de eso, ¿no? De descubrir nuevas formas de entender nuestro entorno y de cómo un paisaje o un territorio, bien sea, aunque sea conocido, aunque sea cotidiano, pues nunca termina de agotarse, siempre hay nuevas formas de verlo y de interpretarlo. Sin más, un poco como mi intervención así, para explicar un poco de dónde surgen los cuadros, de por qué el título de la exposición. Si queréis nos podemos parar en alguna pieza en concreto que os interese, ya bien sea a nivel de imagen, de decisiones que voy tomando, lo que queráis comentar de la exposición, pues la verdad que también me gustaría que me hicierais preguntas y así se genera un diálogo fuera del guión que yo tenía aquí preparado y de poder completar la visita. Una apariencia fotográfica es una obra muy importante. Entonces, que la obra en algunas de ellas tiene una apariencia fotográfica potente, ¿no? Coméntanos sobre eso y también si técnicamente a la hora de la realización, y aquí he visto por ahí algunos ejemplos donde utiliza mucho esa fotografía, ¿no? Sí. ¿Tú la usas, no la usas? Y esa profundidad de la obra, ese volumen, te digo, esa apariencia que tiene técnicamente, ¿cómo lo haces, ¿no? Vale, pues sí, como comenta, mi herramienta principal en la producción de esta exposición es la fotografía. Yo utilizo muchas fotografías de banco de imágenes que yo voy generando y además pues la fotografía forma parte también de un hobby también que tengo. Es decir, utilizo la fotografía como apoyo y como divertimento también. Me gusta mucho la fotografía analógica, por ejemplo. Entonces esa mirada quizás se vea influenciada en el trabajo de la pintura y al revés. Hay muchas visiones pictóricas que luego lo aplico a fotografía. De hecho, hay muchas veces que se parecen, de hecho, fotografías que ni siquiera pinto, pero que me funcionan como fotografía con algunos cuadros. Entonces, bueno, luego técnicamente, pues bueno, sí que tengo un lenguaje mucho más realista o más figurativo, que bueno, aquí hay muchas personas que sí que me conocen, otros que no me conocen, pero en la visita guiada que hice de la primera exposición, que está publicada en YouTube, ahí explico un poco el porqué de mi lenguaje figurativo, de por qué el paisaje, y hago una explicación más
autobiográfica que explica un poco el lenguaje. Pero sí, a mí me atrae pues la representación de la realidad, por lo que comentaba antes, pues para poder acercarme y poder entender mucho mejor mi realidad, dónde me muevo y lo que veo. Es como una manera de profundizar en mi experiencia vital. No sé si te he respondido, pero técnicamente... No sé, del conocimiento, ¿utilizas cámara clara o no? No, yo pues voy pintando... ¿Tienes tu fotografía? Sí. Sí, tengo mi fotografía, muchas veces la tengo impresa o utilizo la tablet y a través de ahí pues hago un ejercicio como de por capas, ¿no? Desde lo típico, de empezar por formas más genéricas y poco a poco ir cerrando el campo de visión o el detalle, ¿no? Esta pieza en concreto pues sí que está un poco más agarrada, porque igual tiene muchas zonas que están muy terminadas. En aquella pieza sí que se ve como más diversidad en las formas de los acabados, ¿no? Se puede leer perfectamente desde las primeras sesiones y cómo lo he ido dejando hasta el último golpe de pincel. Entonces, bueno, es que depende mucho de las piezas. Hay obras que me invitan a ser mucho más realista, porque así me lo pide la imagen, otras que me piden ser más expresivo y otras que me piden ser a lo mejor con registros más digitales, como por ejemplo aquella pieza que tiene unos recortes como más limpios, que forman parte también de un proceso de edición que yo hago muchas veces en el ordenador a través de Photoshop. Entonces, a veces me interesan esos registros, otras veces me interesa más la imagen en bruto y otras veces, pues como la pieza naranja, donde pues trabajo a través de capas más planas, a través de la materia, elementos que puedan acercarse más a formas abstractas, en diálogo con otras que son más figurativas. Me interesa eso, que dentro de la obra haya contraste. Te pregunto ahora yo. Antes, a mí me interesan mucho los porqués. Antes has contado el porqué de los motivos que eliges y yo te quiero preguntar el porqué de la paleta de color. Muchos de los cuadros que tienes aquí son monocromos. ¿Por qué utilizas o por qué eliges muy intencionalmente, al menos para esta exposición, muchos cuadros monocromos? ¿Qué te dice? ¿Qué te llama? ¿Qué quieres decirnos con eso? Sí, pues como comentaba antes, los cuadros yo me los planteo también como restos pictóricos. Entonces, antes de esta exposición, en la última exposición que hubo la temporada pasada, que fue una colectiva en la que participé, se expusieron 4 obras que formaban parte del inicio de lo que iba a ser esta exposición. Y un poco surgió a través de diferentes obras, ¿vale? Por ejemplo, la pieza azul, esa pieza pues no quería que fuese monocromática desde un inicio. Yo quería como representar una experiencia personal, vital, que tuve en Tailandia en un viaje que hice unos días de submarinismo, de buceo, y quería como representar esa experiencia inmersiva que yo tuve. Entonces, por eso la paleta, pues en la edición, pues por eso salieron esos cuadros azules. Luego, aquel cuadro, el primero, ese no tiene ninguna edición, esos son simplemente son unos cardos que están fotografiados desde uno de los paseos nocturnos a través de una luz de farola. O sea, no está editado, es una foto en bruto. Entonces, pues también me daba esa paleta monocromática. Y son varias piezas que fui trabajando donde veía como una correlación y una estética que podía continuar. Y luego hay cuadros que están más forzados, como por ejemplo el amarillo, que nace de un detalle del rosal de mi abuela. Y bueno, por no representar de una manera figurativa con los colores reales, pues me parecía como más un ejercicio como muy, ¿cómo decirlo?, como muy esperable, como sabía cómo iba a acabar la predecible, eso, gracias. Pues bueno, fui editando la imagen hasta que conseguí ese filtro
de monocromía en el que jugaba con los amarillos, que me parecía también como un color difícil de trabajar, junto con los verdes. Entonces, bueno, van saliendo así las piezas y fui formando ahí como una serie de cuadros hasta que dije, mira, pues voy a seguir por ahí porque es que me llama la atención. También es como dentro del proceso del estudio, el cerrarte y el acortar como una paleta de color y sacar el máximo potencial a eso, pues también me llama la atención. Luego hay otras piezas que no, que tienen más variedad, por ejemplo la verde, o hay algunas piezas como allí aquella la amarilla, participan de otros tonos, no son tan monocromáticamente estrictas. Gracias. Hola. A raíz de lo que has comentado de que hace año y pico, no sé, la exposición colaborativa tenía como varias obras, que ahí comenzó un poco esta exposición, me pregunto si en todo ese transcurso pintando has pensado mucho en la sala y en cómo quedaría la obra en la sala o no. Porque, por ejemplo, yo entro y veo ese cuadro ahí, que además le da nombre a la exposición, lo veo a medida total. No sé si es verdaderamente a medida o es más casual. Pues he pensado en la sala, pero también tengo una experiencia previa de haber expuesto anteriormente en diferentes colectivas y también tenía la experiencia de haber hecho una individual previamente. Entonces, todas esas decisiones y esa experiencia que me dio la primera exposición en el montaje, pues bueno, sí que participa, o al menos indirectamente lo he tenido en cuenta. Pero luego, una vez que llega a la galería, luego los cuadros tienen su vida propia y se van moviendo. Los días de montaje, pues no te puedo hacer una idea, pues movemos cuadros de un lado para otro y el croquis que yo tenía en mi cabeza, incluso lo tenía apuntado en un papel con fotomontaje y demás, nunca es el que tú esperas. Siempre pues participa la opinión también de la galería, por supuesto, que conoce mucho mejor que yo la sala, pero bueno, sí que conocía del espacio, sabía que de las distancias, de los posibles recorridos, y algo que sí que me influenció. Claro. Igualmente yo suelo trabajar en unos formatos similares casi siempre, entonces bueno, tampoco me salía un poco de los formatos que suelo trabajar, y bueno, este es el resultado de la exposición, el montaje. Si fuesen otros cuadros serían diferentes. Esto es así. Hola, buenas tardes. Mi opinión, mi pregunta iba más o menos encauzada a la de la chica que preguntaba antes por el tema de lo monocromático que utilizas, ¿no? Me llama la atención, quería que tú me explicaras, bueno, que nos explicaras si en otras exposiciones hemos visto, lógicamente, son todos los cuadros que me encantan también, todos muy iguales, y aquí, por ejemplo, ese marrón muy oscuro, al lado uno totalmente casi blanco, si es tu estado de ánimo también a la hora de pintar lo que te influye para esos colores, o si son colores reales, con esa luz real, que aunque parezca que hay veces que dice la realidad supera la ficción, ¿no? O ves un cuadro de un color que dice eso no existe ese color, y luego vas a la naturaleza y dices sí existe, ¿no? Si esos cuadros son algunos de aquí, esos colores son reales, auténticos en la mirada o con la luz que tú la hayas visto, o influyen también un poco tu estado de ánimo a la hora de algunos que hayas hecho aquí que pueda influir eso. Ese, por ejemplo, que nos has comentado del submarinismo, me parece la explicación te abre. Yo estuve aquí cuando en la otra exposición, estuvimos aquí Miguel y yo, y había un cuadro justo ahí que creo que encabezaba también, que era una visión también que nos quedamos mirando los dos y pasaste tú por detrás y dijiste, eso era mi perra, eso está según los ojos de mi perra, ¿no? Entonces ya transformó totalmente nuestra visión del cuadro y ahora a la hora de comentarlo tú nos hace partícipe de esa visión, ¿no?, que tú tienes. Sí, es curioso porque en las dos exposiciones participa el perro de una manera casi inesperada. La primera exposición no era tanto mi perra, sino de un cuadro de mi padre que él tiene pintado de un pointer que él tuvo,
y hay un cuadro que es muy pequeño, en el que hacía una muestra, una parada, como participase yo del cuadro ese que me acompañaba desde que yo era pequeño, que seguramente fuese mi primera experiencia pictórica, porque no había ido ni a museo, ni a galerías, ni nada, simplemente la pintura que había en mi padre en mi casa. De hecho, ese cuadro sigue estando en mi casa, de hecho está en mi habitación, en mi cuarto. Entonces, de alguna manera, ese cuadro de la primera exposición participaba de eso, por responder, y ahora en esta, pues participa de manera directa mi perra, de otra manera. Es que es curioso, pero es así. Y por lo que comentabas antes del estado de ánimo, sí, claro, yo me dejo guiar también por mis sensaciones, por mis sentimientos, por el estado, pues yo qué sé, del año. O sea, la pieza verde, por ejemplo, es de las últimas de la exposición, lo he pintado prácticamente al inicio de la primavera, prácticamente cuando está todo brotando. Pues entonces, claro, los elementos que aparecen, ahí hay algunos elementos que han germinado, otros que están a punto, pues claro, me influye. Igual que en la última exposición había colores quizás más fríos, con tonos más blancos, tenía otro matiz, porque la exposición también se pintó prácticamente en un invierno. Entonces, todo eso, a mí al menos, me va guiando en toda mi producción. Y lo que me va apeteciendo seguramente es de lo último que he vivido. Entonces sí, pues los cuadros participan de todo eso, de mi día a día, intentan ser como una especie, no un diario, pero que sí que forman parte de mi vida más inmediata, más personal. ¿En cuál? En este... Bueno, pues ese cuadro también es de los últimos de la exposición y bueno, ahí sí que estaba en un momento de personal más enrabietado, quizás, o más confuso. Entonces, bueno, también la pintura se nutre de todo eso. Entonces, bueno, también es verdad que dentro del estudio veía como cuadros más cerrados, ¿no? Como más terminados de punta a punta. Entonces también, pues, me quería tomar unas licencias de salirme de esa estética o que estaba inundando todo el estudio, ¿no? Hay cuadros que son más cerrados, como son este o como son ese de los inicios. Pues bueno, por generar también esos contrastes dentro de la exposición para que haya un poco de todo y que un poco mostrar mi universo pictórico, pues me permito esas licencias más expresivas, que sí que la tengo, por ejemplo, en la pintura mural, pero con la distancia, como son piezas, obras que se ven con más distancia, como esa gestualidad no se aprecia, porque están muy lejos. Entonces, es un registro que yo también tengo, pero que no lo había manifestado en cuadros. Entonces, bueno, quién sabe si otros cuadros pues, puedan tener. De hecho, en ese mismo lugar de la sala, en la otra exposición, había un cuadro que ahora está en el Museo de Alcalá de Guadaira, que también tenía como unos borrones, ahora que caigo, y también, bueno, es curioso, también estaba en la otra exposición, esos registros. Bueno, enhorabuena, está genial. Y me parece genial también ese interés que tienes porque participemos y te nutras de nuestras opiniones. Me parece fantástico. Lo mismo que te nutres de la visión de tu perra. Me parece también genial. Y que todo eso nos lo transmitas, pues es fantástico. A mí me vas a permitir una licencia de que hace poco tuve una experiencia fantástica y que yo te la transmito. Porque yo estoy seguro que puede ser una idea que te va a llegar. ¿Conoces la calle Ciegos de Jerez de la Frontera? No. Bueno, fíjate, la calle Ciegos en Jerez de la Frontera es una de las calles más bonitas de España. Y
y contempla una parra que es espectacular. Entonces, genera un espacio que es digno, desde luego, de ser reproducido. Bueno, tal es el hecho de que está siendo reproducida en ese tipo de espacios con parras en toda Jerez, en varios sitios de Jerez. Los Corrales no queda tan lejos de Jerez. Ahí lo dejo. Seguro que te va a impresionar, ¿eh? Pues muchas gracias. Cuando vaya a Jerez o haré una visita en concreto, vamos, voy sin duda. Pues cuando vaya me acordaré y me pasaré a ver la calle. Gracias. Además, el que se llame esta calle Ciegos es impresionante, porque son personas que no aprecian ese valor. Lo que sí es cierto es que notan en ese espacio, te puedo decir porque se han hecho estudios científicos, en ese espacio en verano la temperatura baja 20 grados. ¿Por la Eso parra? sí, por la parra. Eso sí lo notan los ciegos, pero no notan la luz que hay en ese espacio. Muchas gracias. Enhorabuena, me gusta Muchas gracias. mucho. Y una curiosidad, tengo entendido que en un cuadro has usado unos pigmentos hechos por ti directamente. ¿Eso es, al final es un experimento o una anécdota o el comienzo de algo? Si vas a seguir por ahí en algunos cuadros del futuro. Bueno, pues buena pregunta, Juan. Pues es un matiz que a mí se me había pasado totalmente. Y no están hechos por mí, pero son un regalo. Por ejemplo, la pieza más marrón o tierra oscura que está allí, en la pared de enfrente, está realizada a partir de un regalo de un amigo de aquí de Sevilla, de Pablo Padilla, que trabaja con pigmentos naturales. Y un día en la visita del estudio, pues tenía allí el color recién hecho y me regaló un botecito. Y cuando me lo regaló, pues dije, mira, pues tengo que hacer una obra con este óleo artesanal. Pero bueno, no es la única pieza que tiene pigmentos. De hecho, el azul también tiene pigmentos naturales de otro viaje que hice a Egipto. Y ahí, en una tienda de pigmentos, compré un azul muy intenso que lo usan allí y me traje una bolsita, que era, por cierto, carísimo, el pigmento. Y quería también, pues, que los cuadros participaran de lo que comentaba, ¿no? De esa experiencia vital. Y, bueno, si os fijáis, tienen como un brillo un tanto diferente porque está hecho en gran parte con ese pigmento azul de Egipto. Aunque luego el cuadro represente otra experiencia en otro país, en otro sitio, pero bueno, son cosas que voy trayendo al estudio y que van formando parte de mi día a día allí. Y bueno, y la pieza, y bueno, y luego también tengo otros cuadros hechos de pigmentos de Quique, que también es un buen amigo que también trabaja con pigmentos con óleo artesanal y demás. Es decir, yo todo lo que pueda incorporar en mi obra de todo lo que me vaya pasando, bienvenido es. Si todo aporta valor a lo que es la obra, bienvenido sea. La técnica es óleo, ¿no? Sí, casi todo es óleo. También he usado spray en algunos momentos, pero sí, prácticamente casi todo es óleo. ¿En Sevilla tienes idea de pintar un mural? ¿De pintar un mural? Sí. Bueno, ahora mismo no. No. Pero bueno, en mi pueblo, Los Corrales, Sí. Pinté un mural recientemente dentro de un programa estupendo que hacen desde Diputación, que bueno, que allí está para todo aquel que no conozca el pueblo ni el mural, pues que se acerque a Los Corrales y que de paso pues me avise y lo invito al estudio y que vea. Bueno, a partir del próximo año, que este año voy a estar fuera, pero
Muy bien. Bueno, pásatelo muy bien. ¿Cómo? Sí, pero bueno, ese es más antiguo. Sí, sí. Bueno, en La Rinconada también tengo otro mural. En San José de la Rinconada. De hace un par de años, sí. En una zona que se llama La Azucarera. Azucarera, que son un barrio de bloques. Pues ahí hay un mural. Si no hay más preguntas, pues bueno, muchísimas gracias a todos por participar, por venir, por aguantar la chapa.